Muy buenas noches, mis amados hermanos. Dios les bendiga. Qué gusto saludarlos una vez más con ustedes para entrar en esos secretos tremendos que trae la palabra de Dios, para entrar en sabiduría, para entrar en todo lo que Dios tiene preparado para su iglesia, para su pueblo, para sus santos, para aquellos que le buscamos en espíritu y verdad. O como dice el libro del Apocalipsis, para aquellos que son los descendientes de la mujer que está en el desierto del pueblo de Israel, que son aquellos que guardan los mandamientos y la palabra del Señor. Es algo muy lindo, es algo muy hermoso, es algo muy tremendo. Dice la palabra de Dios algo espectacular sobre estos temas, y hoy quiero invitarlo, mi amado hermano, a algo muy tremendo. Quiero que entremos en la misma palabra de Dios para ver cosas que están sucediendo, cosas que la iglesia está desconociendo. Porque el pensamiento de la serpiente antigua y su evangelio es desviar al pueblo de Dios, al pueblo santo, de toda la verdad del Señor. Y quiero invitarlo hoy a algo muy tremendo. A ti que eres hijo, que eres descendiente de la mujer que estaba en el desierto. Y lo digo porque en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis y el verso 17 dice algo muy tremendo. Dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Y mire lo que dice la escritura. Dice: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y cuando la Biblia habla de Dios, está hablando del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No está hablando de cualquier Dios, está hablando del gran yo soy. Está hablando de yo soy. Está hablando del Dios de los patriarcas. Y nosotros somos los descendientes de la mujer, según Apocalipsis 12, 17. Aquellos que guardamos la palabra de Dios. Pero quiero invitarlo esta noche a algo muy tremendo, algo espectacular, que yo sé que muchos se van a sorprender, muchos van a quedar wow, y muchos van a quedar advertidos, gracias al Señor, para que se preparen, porque vamos a ver a través de la palabra de Dios las señales antes del rapto, para que usted se aliste y esté preparado. Y encontremos y miremos unas verdades tremendas que aparecen en la palabra de Dios, porque a la iglesia la han venido engañando durante muchos años. Y digo la iglesia en el buen sentido de la palabra, que son aquellos que son los descendientes del pueblo de Israel, los que guardan el pacto y los que guardan la ley de Dios. Es algo muy tremendo. Cada vez que entro en el lugar secreto, entro a estar a solas con el Señor, entro a buscar en su palabra y entro con la guía del Espíritu Santo a pedirle que me revele todo lo que la iglesia desconoce, para preparar a la iglesia, porque el único objetivo de este ministerio es que la iglesia abra los ojos, que la iglesia salga del analfabetismo bíblico en que lo metieron, y que la iglesia abra los oídos espirituales y vuelva a las sendas antiguas y el camino, porque el tiempo se está agotando. Y hay muchas cosas que la palabra de Dios habla acerca de preparar la iglesia para el arrebatamiento, para estar en las bodas del Cordero, y la iglesia desconoce esto. Mi amado hermano, mi amado amigo que me está escuchando en esta noche, le pido que pida en oración que la sangre de Cristo le revele esta noche a través del Espíritu Santo esta verdad que la iglesia desconoce. No sé si otros hombres lo han hablado en el mundo, pero yo ya voy a hablarlo, porque siento en mi corazón hacerlo y el Espíritu Santo me dio la orden de hacerlo. Son cosas que nadie, o hasta el momento, no he escuchado a nadie que se las ha enseñado. Pero la Biblia dice que el velo se tiene que caer. El velo de esa religión que Satanás mismo con el evangelio de la serpiente metió en el mundo entero y ha venido engañando a la iglesia. La iglesia ni siquiera está preparándose para la venida del Señor por su iglesia. Y la iglesia está esperando tal vez un falso Mesías o el anticristo, como lo llamaron, o como fue mostrado en la Reina Valera, como un anticristo, como un ser que supuestamente va a descender de los cielos, tal vez en una nave espacial con angelitos, y la gente se va a ir y se va a postrar a adorarlo, y tal vez eso no sea del todo una realidad. Quiero invitarlo esta noche a que saque su Biblia conmigo y me acompañe a los pasajes que vamos a ver y vamos a analizar, porque es necesario que se sepa la verdad.
y Cristo. Para Él sea toda la honra, la gloria y la alabanza en esta noche. Padre, te doy gracias en este momento. Padre Celestial, Yahweh, ¿cómo es tu nombre en hebreo? El gran yo soy, el Dios de Abraham, el de Isaac y de Jacob. Han traducido tu nombre como Jehová de los ejércitos. A ti te doy honra, gloria y alabanza, Dios de los patriarcas, Dios de José, Dios de Moisés, Dios de Elías, Dios de Daniel, Dios de Ezequiel. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y te pido en esta noche que seas tú propicio enviando el Espíritu de verdad a través de tu palabra para esto tan fuerte que voy a hablar esta noche. Y verdades que la iglesia desconoce. Gracias por revelarnos tu palabra y mostrarnos la verdad. Te pido que nos ayudes a prepararnos como las vírgenes sensatas. Y vamos a ver esta noche las señales antes del arrebatamiento para que la iglesia se prepare y recargue sus lámparas con el aceite del cielo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Sangre de Cristo, protégenos. Sangre de Cristo, guárdanos. Guarda el mensaje y guarda la transmisión esta noche. Hermano, creo que nos demoramos más o menos una hora, hora y media máximo. Por favor, si la señal se le corta es temporal, es un momentico porque el internet a veces falla. Pedimos que sea el Señor protegiendo la transmisión. Vamos a ir de lleno para no demorarnos mucho, pero quiero pedirle que saque su Biblia porque vamos a hablar algo muy delicado. Vamos a hablar cosas demasiado fuertes. Demasiado fuertes. Saque su Biblia porque es necesario que usted compruebe que lo que estamos hablando es la realidad y no es nada inventado. Señales antes del rapto, sí las hay. El Señor Jesucristo advirtió y dijo que cuando veas que la higuera, sus hojas brotan, es porque el verano está cerca. Entonces sí hay señales. Y hay señales en la Escritura. Y la Escritura no miente. Por eso es necesario que usted abra su palabra y busque la verdad y camine en la verdad. Porque las cosas que se están dando en nuestros propios ojos y la iglesia desconoce esto. Hay muchos temas que hemos venido hablando y la iglesia los desconoce. Y ahora vamos a hablar de las señales antes del rapto. Para que usted se prepare, mi amado hermano, mi amado amigo. Quiero que vayamos primero a 1 Tesalonicenses capítulo 4 y vamos a hacer un panorama bíblico donde vamos a tocar Tesalonicenses primera, segunda, donde viene algo fuerte y delicado, donde a usted se le van a abrir los ojos en el nombre del Señor Jesucristo. Y pasamos al Apocalipsis y hago una reseña histórica de lo que son los 7 montes. Los 7 montes o los 7 reyes que habla del Apocalipsis, ¿quiénes son? Vamos a hablar de la herida que recibió la bestia y vivió. La que era, la que es, la que era, no es y será. Y se van a sorprender algo muy tremendo porque voy a tocar algo muy tremendo sobre el papa o el sistema papal. Algo que la iglesia no se ha predicado, no se ha enseñado. Sé que hay unos pocos hombres que de pronto lo sepan, pero no he conocido a alguien que haya hablado de esto. Sé que el Espíritu Santo me habló y lo voy a transmitir a la iglesia. Quedará grabado ahorita y quedará grabado para YouTube, para que usted se prepare. Entonces vamos a abrir primero en 1 Tesalonicenses capítulo 4 y vamos a hablar del rapto y las señales antes del rapto. 1 Tesalonicenses en el capítulo 4. Dice, y le pusieron por título en la Reina Valera. Voy a hablar de la Reina Valera. La venida del Señor es el título. Dice así la Escritura. Tengan mucho cuidado por lo que vamos a leer. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que tienen esperanza. Ojo, yo sé que muchos han leído estas porciones, pero que cuando lleguemos a 2 Tesalonicenses, después de leer esto, se va a sorprender de lo que realmente dice correctamente los originales. Y cuando decimos los originales, le voy a hablar de las palabras, unas palabras que las cambiaron para que usted pensara cosas que no era. Y la iglesia está esperando, vuelvo y lo digo, están esperando un ser que supuestamente va a bajar de los cielos y va a ser el anticristo. Ya les explico algo, para que usted abra los ojos y recargue su aceite, pero ya es ya, porque la venida del Señor se va a dar en cualquier instante. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Y esto habla para los que se le mueren sus familiares y se ponen tristes. Se les olvida que va a haber resurrección. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá, dice Dios, realmente con Jesús a los que durmieron en él.
o sea, a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no predeceremos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, con voz de mando, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Es lo que se llama la traslación, o los científicos han mostrado que la traslación simplemente es como la desintegración de la materia en segundos y se vuelve a integrar en otro lado, y ya hay varias películas que Hollywood ha sacado sobre el tema para poder entender y comprender cómo va a ser el rapto, ese famoso cerrar y abrir de ojos donde se desaparecerá la gente. Dice la Escritura: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y miren lo que dice el capítulo 5, verso 1. Pero acerca de los tiempos y las ocasiones, le decía a los discípulos: no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. ¿Por qué decía Pablo de que no tenías necesidad que escriba? ¿Por qué? Porque Cristo ya lo había advertido y Cristo dejó las señales. Cristo dejó las señales para mirar las señales, los tiempos, para que estemos preparados. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Pero cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Escuche lo que dice acá, verso 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Por qué no estás en tinieblas? Porque estaban enseñados y preparados, porque Pablo ya les dijo cuáles eran las señales. Aún el Señor tuvo misericordia, y por medio de Juan, en el libro del Apocalipsis, habló de las señales, pero está tan escondido y tan camuflado que quienes lo leen no lo comprenden. Y hoy los voy a llevar a descubrir como instrumento del Dios viviente a través del Espíritu Santo, a descubrir cuáles son las señales que muestra el Apocalipsis, para que usted se sorprenda y se va a ir de para atrás esta noche. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz, hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, dice el apóstol, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Y el velar indica estar atento. Mira lo que dice la Escritura. Bueno, dejémoslo hasta ahí. Ahora pasemos a 2 de Tesalonicenses capítulo 2, y aquí empezamos con un plato fuerte y tremendo, para que usted realmente sea el Espíritu Santo reprendiendo ese espíritu de embotamiento, para que usted pueda comprender las Sagradas Escrituras. Todos hemos sabido, o los que somos estudiosos de la palabra, hemos sabido que la han manipulado de la Reina Valera hacia acá, la han manipulado de una manera tremenda. Aunque está la palabra de Dios y ahí está la palabra de Dios, hemos sabido que en la traducción cambiaron muchas palabras que le han cambiado el significado a las cosas. Y vamos a ver algo sorprendente, nomás entrando a 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Dice el título: manifestación del hombre del pecado. Ojo con esto, nunca dice anticristo, dice antes de Cristo, es la traducción. Es lo que sucederá antes de que venga Cristo. Tenga en cuenta lo que le estoy diciendo, mi amado hermano, porque muchos de ustedes no son estudiosos de las Sagradas Escrituras, no son estudiosos de la lingüística, no son estudiosos de los idiomas, no son estudiosos de las traducciones, no estudian los simbolismos, ni estudian la historia de la iglesia, por lo cual ustedes no entienden muchas veces la palabra de Dios. Y por eso Dios pone a hombres con cierta sabiduría que el Espíritu Santo les da, donde Él ilumina a través de la palabra para transmitir las verdades. Entonces esté atento a lo que va a suceder esta noche, porque va a ser tremendo. Y esto le va a cambiar a muchos la perspectiva, y se van a despertar para alistarse, porque su Señor o nuestro Señor está cerca. Sea usted de las vírgenes sensatas y no de las insensatas. Dice la Escritura, y póngale mucha atención, acompáñeme en su Biblia, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca.
¿Por qué? Porque hay evidencias en la palabra de Dios de que Él está cerca. Entonces, muchos se han equivocado en el pasado cuando se han puesto a dar fechas y a decir Él está cerca, ya va a venir, y han agrupado gente y han cometido un poco de errores tremendos y han fallado. ¿Por qué? Porque Pablo lo dijo en 1 Tesalonicenses, que Él vendrá como un ladrón. O sea, un ladrón no avisa. Un ladrón no avisa. Pero también dijo que deberíamos estar velando, y el Señor Jesucristo dijo muy claro que habrían señales en los cielos y en la tierra. Las señales en los cielos se están dando. Voy a hablar hoy de señales en la tierra que la iglesia no está poniendo atención. Ni siquiera se imagina lo que les voy a decir hoy. Miren lo que dice acá. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, está hablando, no vendrá Jesucristo sin que antes venga la apostasía. Y la iglesia está esperando un tiempo y un periodo de apostasía, porque hombres que no tienen el conocimiento, porque no se preparan en historia universal, historia de la iglesia, en denominaciones, sectas, doctrinas y religiones, no tienen ni idea de lo que están hablando cuando hablan de apostasía. Han enseñado que va a llegar un periodo en que la gente va a apostatar. Han dicho que se va a retirar del evangelio, que se van a apartar de la palabra de Dios y que van a apostatar de la fe. Pero apostatar realmente, aunque el diccionario, la definición diga retirarse, la palabra de Dios muestra que apostatar de la fe es empezar a leudar la palabra. Y la iglesia o el mundo empezó a apostatar hace muchos años ya, cuando empezaron a leudar la palabra. Apostatar es no decir la verdad. Apostatar es mentir o mezclar una verdad con mentira. Eso es apostatar. En resumen, ¿qué es apostatar? Es salirse de la verdad. Escuche, apostatar es salirse de la verdad. Y lamentablemente tengo que hablar muy claro, porque la Biblia es clara, es fuerte y es directa. Y muchos han salido de la verdad que es Cristo. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Pero en torno a su verdad, el ser humano, manipulado por el evangelio de la serpiente antigua que es Satanás, ha cambiado la verdad de Dios con su pluma mentirosa, como decía el Señor en Jeremías 8:8, que dijo que los escribas cambiaron sus verdades con su pluma mentirosa y llevaron al pueblo equivocadamente a adorar a otros dioses que no era el Dios verdadero. Escuche lo que le estoy diciendo porque es delicado. Ve lo que dice acá. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y si usted es de los que está esperando el periodo de la apostasía, déjeme decirle que estamos desde hace tiempos viviendo en la apostasía. Porque muy pocos hombres son los que se atreven a predicar el evangelio de verdad. El resto han cambiado la verdad de Dios por mentiras, por teologías, por mentiras que Satanás heredó a la iglesia moderna. Dice Apocalipsis 17:5 que hay una gran ramera y las hijas de la ramera. Y lamentablemente muchas doctrinas que están en el mundo entero hoy en día con título de cristianismo han salido y han sido heredadas de la gran ramera, y usted no lo sabe. Y ya lo hemos predicado en anteriores días. ¿Cuáles son las hijas de la ramera que habla Apocalipsis 17:5? Y usted no se ha dedicado ni siquiera a escuchar el mensaje, ni a investigar. Las hijas de la ramera y de la gran ramera, que es la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Porque la Biblia la describe tal cual como es. Vamos a algo muy tremendo y más fuerte todavía. Entonces el periodo de la apostasía ya se dio y se está dando, y estamos en pleno auge en la apostasía, donde hay muchos hombres y mujeres, aún por las redes sociales, predicando cosas que ni siquiera Dios mismo ha aprobado ni ha dicho. Muchos están enseñando teologías humanas, muchos ministerios que ni siquiera son aprobados por Dios. Mira lo que dice: y se manifieste el hombre de pecado. Se va a manifestar un humano, un ser humano que es el hombre de pecado, un varón que traerá pecado sobre la faz de la tierra. Dice el hijo de perdición. Es hijo, o sea, trae la simiente de la serpiente. Trae la simiente de la serpiente y viene mezclado.
¿Ustedes recuerdan en la época cuando Jesucristo le decía a cierto tipo de personas que eran los sacerdotes fariseos, les decía generación de víboras? ¿Por qué generación? Porque descienden de la simiente de la serpiente. Por eso tiene que ver usted la predicación donde dice los hijos de la serpiente, para que usted se entere de qué es que habla la palabra de Dios y usted comprenda la palabra de Dios en forma correcta. Así usted no pueda creer en el momento, escúchela, hermano, y pídale al Espíritu Santo que lo revele y vaya a la palabra para que usted compruebe cuáles son los hijos y la simiente de la serpiente de que hablaba en Génesis 3:15. Y este hombre, porque dice, el hombre de pecado, y lo han llamado el anticristo. Y resulta que la palabra anticristo, que es en contra de Cristo, no existe ni siquiera en los originales. Porque si este ser se pusiera en contra de Cristo, la humanidad lo identificaría que es el ser de iniquidad. Cuando dice anticristo es antes de Cristo, que se manifiesta antes de que se manifieste Cristo. No está en contra de Cristo. Porque si estuviera en contra de Cristo, cualquiera lo identificaría muy fácilmente. Y es un hombre. No va a descender de los cielos en una nave espacial con angelitos que lo rodean y la gente se va a ir a adorarlo. Y va a coger el gobierno del mundo entero en un solo gobierno. Sí va a haber un solo gobierno. Pero no es un ser que viene de los cielos. Dice que es un hombre y es hijo de perdición, hijo de la serpiente, o sea, desciende de la serpiente, la simiente de la serpiente. Para que usted lo comprenda, léase Génesis 3:15. O sea, viene por toda la descendencia de Caín. Eso es algo tremendo, eso es algo fuerte, hermano. Y mire lo que dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Ahora quiero informarle algo muy tremendo. Este versículo ha sido manipulado con palabras para que usted piense que este ser va a estar en contra de Dios. No, señor. Cuando usted busca en el diccionario, ¿qué es oponerse? Cuando dice el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, realmente lo que dicen los originales es que este hombre de perdición, hijo de Satanás, se opone a todo lo que Dios ha establecido, a todo lo que Dios ha dicho. Se opone a todo lo establecido por el Dios eterno, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No que está en contra, está contra. Cuando dice contra, es que se puso en oposición. No lo contradice. O sea, cambia las verdades de Dios por sus mentiras. Cuando usted lee lo que está escrito aquí en la Reina Valera, tal cual como la monja que tradujo del griego al latín y del latín a los demás idiomas, cuando lo trajeron, le pusieron el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Y realmente no es así. Lo que muestran en la investigación los originales dice el cual se opone y se levanta y se pone y se levanta contra todo lo que el Dios de Israel ha dicho y ha establecido. O sea, cambia las verdades de Dios por sus mentiras. Ojo con esto, porque esta porción ha llevado a pensar a la iglesia por años que va a descender un ser y que va a ser el famoso anticristo, que va a estar en contra de Dios. Jamás. Si usted se lee el libro de Daniel y el libro del Apocalipsis con seriedad y con respeto, usted va a encontrar algo muy tremendo escudriñando, que ese ser hasta se sentará en el templo de Dios y se hará pasar por Dios. Entonces, no hay lógica que se ponga en contra de todo lo que sea Dios cuando Él se va a mostrar como Dios al final de los tiempos. Porque se hace pasar por Dios. Y os diga, voy a entrar a un tema más fuerte todavía, donde usted va a identificar si estamos ya en este periodo y estamos a esto de que el Señor ya venga por su iglesia. Y usted no está preparado. ¿Por qué? Porque una mala traducción que le hicieron a esta copia que se llama la Reina Valera,
le dio a pensar a la iglesia por muchos años que va a venir un ser de los cielos que se llama Anticristo. Y no es que no es Anticristo porque no está en contra de Cristo, sino que él es antes de Cristo. Este hombre, porque ni siquiera baja a los cielos, es un hombre, dice un hombre hijo de perdición. Léalo, mi hermano. Dice, y es objeto de culto. Cambió los cultos, cambió las reuniones de Dios y cambió todo lo que Dios había establecido. ¿Cuál Dios? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios de Israel, que es su Dios y es mi Dios. Es algo muy tremendo. Y les voy a mostrar más adelantico qué fue lo que cambiaron. Dice, tanto que se va a sentar en el templo de Dios como Dios. ¿Cuál Dios? ¿De cuál Dios está hablando? No es del Padre Celestial. Acuérdese que a Cristo, en Daniel capítulo 7, del verso 13 en adelante, dice que el anciano de días le dio toda autoridad, todo dominio y todo poder, por el cual fue llamado Rey de Reyes y Señor de Señores, y Dios de dioses. Es a ese Dios del que se va a hacer pasar. Se hace pasar por Dios, por el Dios de nuestra redención y nuestra salvación, por Jesucristo. Por eso es que viene antes de Cristo, para engañar a la iglesia, y se está haciendo pasar por él. Y puede que ya esté en la tierra y lo conozcamos y lo veamos, y lo único que falte para poderlo identificar es que reciba el poder para gobernar toda la tierra y se siente en el tercer templo, que muchos dicen que en secreto ya lo están construyendo, y la iglesia no sabe esto. Miren lo que dice. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis qué lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. No se ha podido manifestar como el hijo de perdición, pero va en camino y va en el proceso. Y todas las evidencias están como tal cual de que es el hijo de perdición. Y la Biblia habla algo muy tremendo, pero muy fuerte. Quiero invitarlo de una vez, vámonos de una vez hasta allá. Apocalipsis capítulo 19, verso 20. Y mire quiénes son los que van a ser apresados en el lago de fuego. Dice, y la bestia fue apresada. Y sabemos que la bestia es el imperio romano. Y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos, habla de la bestia y el falso profeta, son los que son lanzados al agua de fuego de azufre. ¿Por qué la Biblia no menciona, así como las teologías equivocadas? Porque el evangelio de la serpiente, que es el evangelio que es equivocado, ha enseñado que está el anticristo, la bestia y el falso profeta. ¿Y por qué la Biblia menciona solamente a dos que son lanzados al lago de fuego y azufre? La bestia y el falso profeta. El hijo de perdición es el falso profeta. Pero como hay un versículo mal traducido, porque alguien lo manipuló en 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 4, da a entender que va a haber un tercer personaje, que será el famoso anticristo. Y no existe tal anticristo, sino existe es el ser de perdición, que es el falso profeta. Y Daniel también habla que son dos nomás los que van a ser lanzados al lago de fuego y azufre. ¿Por qué entonces el anticristo no? Es una teología humana que el evangelio de la serpiente metió para engañar a la iglesia. Y la iglesia está esperando que baje el ser, y resulta que ese ser puede ser que esté entre nosotros ya. Porque todo está dándose y todo está listo para que el Señor venga por su iglesia. Quiero invitarlo, o les voy a leer algo que ya tengo en 2 hojas, que fue el estudio que se hizo gracias al Señor. Y es algo muy tremendo. Permítame, le voy a leer. Dice así: se dijo por muchos años, o se ha dicho por muchos años, para que vea cómo es el evangelio de la serpiente y las teologías mentirosas. Por muchos años se ha enseñado, y muchos ministerios han enseñado, que el arrebatamiento de la iglesia va a ser como en los días de Noé. Y de hecho, Cristo sí dijo que va a ser como en los días de Noé, que van a estar bebiendo,
emborrachándose en fiestas, casándose y dándose en casamiento. O sea, en pura diversión. En pura diversión va a estar la humanidad. Y resulta que hay teologías donde han dicho que no, que lo más probable es que Cristo venga antes de la tribulación, porque así como Noé entró al arca y apenas cerró la puerta fue el diluvio, entonces así va a ser el arrebatamiento, y la iglesia no muestra eso. Perdón, la Biblia no muestra eso. La Biblia muestra que se va a pasar por la tribulación. Otra teología que le han dado los pastores asalariados es muy fuerte y es tremenda, porque han dicho que así como Lot salió de Sodoma y Gomorra y en el momento de salir de la huida fue cuando llegó el fuego y empezó a destruir completamente las ciudades, entonces que lo más probable es que la iglesia también va a ser sacada antes. La Biblia no muestra eso. Hay que leer Mateo 24 detenidamente, pero mirar también Daniel y mirar Apocalipsis para comprender las señales. Eso es algo tremendo. La Biblia muestra que primero debe venir el falso profeta, no ningún anticristo, porque la palabra anticristo está en contra de lo que la Biblia dice, porque anticristo sería en contra de Cristo. ¿Y quién le va a creer? ¿Cómo va a poder engañar a los judíos? ¿Cómo va a poder engañar al mundo entero si él se muestra en contra de lo que ya supuestamente está establecido por el evangelio de la serpiente? Entonces es el que va a venir es el falso profeta, y es antes de Cristo. Mire, quédense porque vienen cosas más fuertes y usted ojalá no se lo pierda. Dice, así como vino Juan el Bautista antes que vino el Señor. Acuérdese que vino primero el espíritu de Elías, pero la diferencia es que Juan Bautista venía y hablaba sobre arrepentimiento de pecados, preparando el camino al Señor. Y el falso profeta, que es el ser de iniquidad, que va a venir, el hijo de perdición, ¿sí? Él simplemente viene, es uniendo a la raza humana en torno y a sus hijas, o sea, a la ramera, que dice Apocalipsis 17:5, y a las hijas de la ramera que habla ahí. Viene para unirlas en una unidad que se llama ecumenismo, con un mensaje que es en torno al amor y la libertad. Y ese mensaje se está dando. Y las hijas de la ramera ya se han reunido. Busque en Google o busque en YouTube. ¿Cuántos pastores, presidentes de iglesias grandes en el mundo entero se han reunido ya en el Vaticano con el Papa y le dan la venia y le besan hasta la mano? Y han llegado a acuerdos de unidad. ¿Cuántos cristianos de renombre, famosos, salmistas, ya han ido a cantarle y adorarle allá en el Vaticano, firmando también su pacto de unidad? Estas son las hijas de la ramera. Ahora vamos a hablar el otro entorno. Quiero que vayamos a Apocalipsis, capítulo 13, verso 14. Y comenzamos con algo muy fuerte, y son las señales que estaban selladas. ¿Se acuerdan que ya en Apocalipsis comienza a hablar de los sellos? Empieza a hablar de los sellos. Apocalipsis 13, verso 14, les dije. 11, 12, 13. Verso 14. ¿Se acuerdan que en Apocalipsis comienzan con unos sellos? Unos sellos que provocó un silencio tremendo en los cielos, donde hubo hasta tristeza porque todo el mundo, el ejército de los cielos se preguntaba, ¿y ahora quién podrá abrir los sellos? Se necesitaba alguien que fuera santo, santo, extremadamente santo, para que pudiera abrir los sellos. Y dice Juan allá que el que estaba con él, o el ángel que estaba con él, se le acercó, no, un anciano dice, se le acercó y le dijo, tranquilo, no te acongojes, hay uno que puede abrir los sellos, y es aquel, el Cordero de Dios, que fue inmolado y venció. Y se acercó el Cordero de Dios y comenzó a abrir los sellos. Se abren los sellos porque ese rollo, todo lo que había en ese rollo estaba oculto. Y a Daniel, acuérdese que le dijeron, sella las palabras, séllalas, porque son para el tiempo del fin. Y a Juan también en el Apocalipsis le dijeron en alguna ocasión, sella las palabras, porque son para el tiempo del fin. Y Cristo está abriendo ya los sellos y mostrando sus verdades que han sido ocultas durante siglos y años a los hombres,
porque estamos ya en el tiempo del fin y es necesario que esos sellos se abran con estas verdades para que usted se prepare. Mire lo que hizo el falso profeta, y se cumple nuevamente la palabra de Dios. Dice la Escritura: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Y la bestia es el Imperio Romano. Acuérdese la figura de Daniel. La parte de abajo eran los pies de hierro y barro cocido con 10 dedos, que son 10 reyes que están actualmente, 10 países que son reyes católicos que apoyan este momento a la gran ramera que es la Babilonia. Acuérdese que Babilonia traduce puerta de los dioses antiguos, o sea, los ángeles caídos, demonios y espíritus inmundos. Es la puerta por donde han entrado los demonios y el pecado a la humanidad, las abominaciones. Dice: ha permitido hacer con señales que se le ha permitido en presencia de la bestia. Señales, escuche, señales que han hecho en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia y que tiene la herida de espada y vivió. Escuche, que tiene la herida de espada y vivió. Es increíble. La iglesia no sabe que el catolicismo romano, escuche, porque ni siquiera es de Cristo, es iglesia católica y apostólica, no es ni iglesia de Cristo. Ojo a los nombres. Y ella proviene del Imperio Romano. Está en Roma. Y ya le voy a decir algo más. Espere, porque van más cosas más fuertes todavía. Resulta que la Iglesia Católica Apostólica Romana fue la que recibió la herida de muerte y vivió. La gente no sabe que el catolicismo se abrió en el año 320 a raíz de que un obispo, supuestamente sucesor del apóstol Pablo, llamado Alejandro, creó el catolicismo, y los 320 obispos en unión con Constantino, quien se declaró después emperador y el primer papa, el primer representante de Dios en la tierra. Así se dicen, porque cuando hablan de Cristo se habla de Dios, porque Él también es Dios. Así el anciano de días lo determinó. Entonces se llama representante de Dios en la tierra. Desde el año 320, nadie sabe, escúcheme porque esto sí no lo sabe nadie, sobre todo los que no estudian, y hay muchos pastores que no tienen ni idea de esto. Por eso cuando hablan en 2 Tesalonicenses, hablan del anticristo, están esperando un otro ser, otro personaje, y no es así, es el hijo de perdición. Resulta que la Iglesia Católica Apostólica Romana en el año de 1809 recibió la herida de muerte y vivió. Por eso hay que estudiar historia universal, e historia de la Iglesia e historia del catolicismo también, para que usted entienda de qué está hablando. Apocalipsis 13, Apocalipsis 17, Apocalipsis 18 y el libro de Daniel. En 1809 recibió la herida de muerte y vivió. Voy a leer porque esto es largo y tuve que escribirlo. En aquella época existió Napoleón. Y este fue un otro tirano que se levantó en la faz de la tierra y quiso levantar otro imperio después del Imperio Romano, pero no fructificó. Pero en 1809 él arrestó al Papa Pío VII y lo confinó en Francia a una cárcel en 1814 y les quitó todo lo que tenían. Y el catolicismo se disipó, no se terminó, pero se disipó y menguó de una manera tan tremenda porque ya no tenía cabeza ni tenía líder. Ahí Roma recibió la herida de muerte y vivió. ¿Y vivió por qué? Quiero que vayamos ahí nomás a Apocalipsis 13, 14. 13, 14 no, 17, dame un segundito. 17, 8. Miren lo que dice. Y se asombraron viendo la bestia que era, y no es, y será. Y hay muchos que preguntaban, ¿cómo así que es una bestia que era, no es y será? Resulta que del año 320 a 1809 era. La palabra era, no es y será. Del 320 a 1809 era la bestia. Por 5 años no fue, que fue el periodo en que Napoleón mantuvo preso
al Papa Pío VII y lo confinó en Francia a estar encarcelado. Y les quitó todo. Y casi acaba con el catolicismo. Pero resulta que viene la palabra y será. Quiero que vayamos ahora sí a Apocalipsis 17:8. Y les voy a contar una historia que ustedes se van a ir de para atrás. Dice, la bestia que has visto era hasta 1809. Y no es, por 5 años dejó de ser. Es increíble, dejó de existir sobre la faz de la tierra. Y está para subir del abismo. ¿Por qué dice del abismo? Porque lo compara con una cárcel. Porque el abismo que está debajo de la tierra, está debajo de la tierra, son las cárceles donde Dios tiene metidos a los arcángeles caídos. Y donde está el infierno, el Hades, el pozo del abismo. Son cárceles. Por eso dice la profecía, está para subir del abismo. Era para salir de una prisión. E ir a perdición, escuche, e ir a perdición. Desde ahí comenzaría la perdición de una manera fuerte. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos en la fundación del mundo, en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era, no es y será. ¿Cuáles son los que se asombran? Los que se sometieron a esta bestia. Mire, el verso 1 dice algo tremendo. Dice, esto es para la mente que tenga sabiduría, o sea, conocimiento. Sabiduría en la palabra de Dios es conocimiento. Como la gente no tiene conocimiento porque no escudriña, no lee, no empieza a hacer lo que Cristo dijo que era escudriñar, escarbar, investigar, pues simplemente está metida dentro del evangelio de la serpiente, de teologías humanas que lo tienen engañado para que no se prepare y se quede del arrebatamiento de la iglesia y no participe en las bodas del Cordero. Resulta que en el tratado de Letrán, escúcheme esto, en el tratado de Letrán, investíguelo en Google si usted quiere, el 11 de febrero de 1929 fue cuando se levantó otro emperador que se llamó Benito Mussolini, italiano, y ese prácticamente derrocó a Napoleón Bonaparte. Benito Mussolini llegó a un acuerdo con el Papa Pío XI. Necesitaba ganar más adeptos para que su imperio se estableciera. Y este hombre rescató al Papa Pío VII de la cárcel. Lo soltaron y después cuando llegó Pío XI llegaron a un acuerdo donde pasó lo siguiente. Le otorgaron al Vaticano una sede propia dentro de Italia como un estado soberano con 44 hectáreas. Escuche, estado soberano. Dejó de ser iglesia para convertirse en un estado soberano como si fuera otra nación. Con título de rey, y la gente no lo sabe, que el tratado y el convenio que hicieron con Benito Mussolini indica, y busca el tratado de Letrán, que trae muchas más cosas de lo que le voy a decir. Pero lo más importante es que el Vaticano se convirtió en una sede, en un estado propio, donde ninguna leyes, ni siquiera las italianas, podían intervenir al Vaticano, ni en lo económico, ni en lo político, ni en lo de impuestos, ni nada. Y lo más tremendo es que adquirieron el título de rey. El papado son reyes. La iglesia no sabe esto. Son reyes y está escrito en las leyes y está firmado no solamente por Benito Mussolini, sino está firmado por todas las naciones del mundo, donde lo reconocen como el rey o príncipe de la tierra. Tiene el título de papa, pero es rey. Ahora sí va comprendiendo por qué a ese hombre o el que está en ese cargo lo reciben todos los presidentes del mundo y le hacen venia. Es un acuerdo que ya ha estado establecido desde 1929 y la iglesia lo desconoce. Y los católicos menos. El mundo menos, porque lo tienen en secreto. Mire lo que pasa. Uy, eso es tremendo. Quiero que vayamos
algo muy tremendo. Pasemos al Apocalipsis capítulo 17, verso 10. Y vamos leyendo la Biblia y les voy a leer una reseña histórica y usted se va a ir de para atrás. Por eso le puse el título, Las señales antes del arrebatamiento. Reseña histórica y reseña bíblica, para que usted se prepare. Versículo 2 dice, las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Y sabemos que la mujer, ahí mismo la dice, que es la madre de las rameras, de las abominaciones, que se viste con escarlata, que tiene el cáliz de oro, que se viste de púrpura, y de púrpura se vestían los emperadores romanos, y pertenece al imperio romano. Y es el imperio romano que antiguamente las piernas de hierro es el imperio militar y ahora es religioso, que es un barro cocido y tiene 10 reinos sobre ellos. Miren lo que dicen. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. La Biblia habla de 2 mujeres, que es el pueblo de Israel, ¿sí? Que habla ahí en Apocalipsis capítulo número 12, que es el pueblo de Israel, ¿sí? Y habla de la otra mujer, que es la gran ramera. Y lo delicado es que habla de las hijas de la ramera. Y nadie le pone cuidado a esto y nadie lo ha investigado. Y desde del año 1500, todas las hijas de la ramera surgieron del Vaticano. Miren lo que dice. Verso 10 dice, y son 7 reyes. 7 reyes. 5 han caído. Uno es el sexto, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga el séptimo, será necesario que dure breve tiempo. Estamos hablando de los montes. Los montes son cabezas. Quiero contarle una historia. El Vaticano comenzó a ser imperio otra vez desde 1929, cuando lo nombraron como Estado soberano. Y vuelvo y lo repito, la gente no sabía que ellos son reyes, y todas las naciones del mundo de su momento firmaron ese tratado, donde se le reconoce al Papa como rey de la tierra. La gente no lo sabía, la iglesia menos, y muchos pastores ni sabían esto. Y le voy a dar otra sorpresa. La Biblia habla que iban a haber 7 montes, 7 reyes que saldrían de esa mujer. Y habla de un octavo. ¿Sabe cuántos papas van desde que Roma se estableció como Estado soberano y como reino sobre la tierra? 8 con este. Se los voy a mencionar y le voy a mencionar una reseña tremenda. Miren. El Papa Pío XI, quien fue quien firmó el Tratado Letrán, gobernó. No voy a decir ejerció el sacerdocio, porque ese es el falso profeta. Gobernó porque es rey. Desde el año 1922 a 1929, cuando firmó el tratado. Luego lo sucedió, vaya contando, primero, Pío XII, del año 1939 a 1958. Luego apareció Juan XXIII, del año 1959 a 1963. Luego apareció Pablo VI, de 1963 a 1978, y muchos de los que tienen mi edad lo conocimos. Y llegó el quinto, Juan Pablo I, que él fue por unos días, simplemente que fue papa, en el año de 1978, porque lamentablemente, ¿sabe qué pasó? Lo envenenaron. Fueron 5 reyes que cayeron, que vio el apóstol Juan. Y miren lo que dice, algo muy tremendo. Dice, 5 de ellos han caído, y esos 5 reyes, y el sexto dice, uno es, que es el sexto rey de la tierra. Ese es el sexto. Y ahí comenzó todo este andramanaje que la iglesia desconoce de las señales antes del arrebatamiento, porque la Biblia está hablando en sentido figurado, con figuras y simbolismos. Pero como no estudian, y acuérdense que el Señor dijo que mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, por no prepararse. Miren la sorpresita que me encontré. El sexto rey de Roma, de la tierra, fue Juan Pablo II, y todos lo conocimos.
Él reinó de 1978 al año 2005. Y tremendo, porque fue el periodo en que se levantó el mercaderismo de la fe en todo el cristianismo evangélico protestante. En el mismo tiempo que surgió él, el sexto, como dice la Biblia, surgió también acá el evangelio de la prosperidad. Cuando se tergiversó el evangelio dentro del cristianismo no católico. Él es el que es. El versículo 10 dice, uno es. Este es el que mencionan, el sexto, Juan Pablo II. Señaló el presente de la profecía. Y ahí comenzó a cumplirse la profecía de una manera más fuerte todavía. Mira lo que encontré. Antes y después de él, y con él comenzó el resurgimiento de la bestia, del Imperio Romano. Y también fue algo muy tremendo. Acuérdense que ese rey recibió la herida de muerte y vivió. Porque en una procesión que llevaba, acuérdense que un turco, no sé, alguien de por allá del Medio Oriente, le disparó en la cabeza. Recibió también la herida de muerte y vivió. Y fue sorprendente. Porque un disparo en la cabeza mata a cualquiera, pero en forma tremenda. Y se sabe que es por poder de Satanás. Vivió. Luego viene algo tremendo. Vamos a la Biblia porque hay que seguir comprobando. Dice, 5 de ellos han caído. Uno es, que es el sexto, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Resulta que el séptimo papa, desde que se estableció como Estado soberano y reinado sobre la tierra del Vaticano, el séptimo fue Benedicto XVI. Vaya a la historia y verifíquelo. Él reinó en el año 2005, después de que murió Juan Pablo II, hasta el año 2013. ¿Cuántos años reinó? 8 años. Fue el que duró breve tiempo. Ahora miren lo que dice la Biblia. Estamos hablando solamente de los montes. Dice, cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Ahora dice, la bestia que era y no es, la bestia que era y no es, y será. Dice, es también el octavo rey. Y sale de entre los 7, y este es el que va a la perdición. El hijo de perdición que habla segunda de Tesalonicenses capítulo 2. No es ningún anticristo, es el hijo de perdición, el falso profeta. Mire lo que dice la reseña histórica de la Iglesia Católica Apostólica Romana, y en Google lo encuentra. Francisco Blegorio, o el Papa Francisco actual, es el octavo rey. Va a la perdición, y este surgió de entre los 7. El que duró poco tiempo, y de entre los 7 que habían, lo nombraron a él. Y hay un secreto tremendo de por qué a este no lo dejaron durar mucho y lo obligaron a renunciar, para que entrara el hijo de perdición, porque el tiempo está cercano, porque los tiempos se están acabando y porque Cristo ya va a venir por su iglesia. Y la gente no sabía de estas señales. Vienen más cosas tremendas, escucha. Mire lo que está haciendo este hijo de perdición. Está estableciendo el primer sistema de gobierno mundial. ¿Por qué sistema de gobierno mundial? No voy a hablar de comunismo. Si usted lo ve, es el que más ha viajado en el mundo entero. Y se reúne con presidentes, y los presidentes de todas las naciones van allá. Y él va a las naciones. Y con lo que distrae al mundo entero son con sus famosas cruzadas hasta de la juventud, donde hacen muchos cultos y reuniones al aire libre en sus templetes, y reúne a la población en torno al amor libre, a la sexualidad libre, a la identidad de género libre. Y cada vez que se reúnen con los presidentes, que es en secreto y no lo muestran, están firmando más tratados.
La Iglesia desconoce que el Vaticano es el dueño del Fondo Monetario Internacional y del Banco Industrial. Son los dueños de los bancos de los cuales los países se endeudan con la famosa deuda externa, donde sacan los créditos y los préstamos, y es la famosa deuda externa de las naciones. Y la gente desconoce que los tratados que firman para poderle soltar dinero no son pago de intereses, sino que todos los países y las naciones le pertenecen al Vaticano y al príncipe o rey que ya hay sobre la tierra. Y la gente desconoce que está gobernando el mundo entero, disfrazado como ángel de luz. Por eso la Biblia está hablando y dice que recibirán autoridad como reyes. Dice, es el octavo y entre los 7, y este va a la perdición. Es el hijo de perdición. En Tesalonicenses dice que gobernará la tierra y que llevará al mundo entero a un solo gobierno mundial. Usted solo analice lo que le estoy diciendo. Si no quiere creer, no crea, no importa, pero analícelo y vaya e investigue para que el Espíritu Santo le muestre la verdad. Este ser, no solamente Bergoglio, sino el Vaticano, está borrando el nombre de Dios de sobre la faz de la tierra. Ahí está la profecía, ¿sí o no? Que el nombre de Dios será borrado. Y resulta que él borró, bueno, no Bergoglio, sino el Vaticano borró el nombre de Dios, del verdadero Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y lo cambiaron en su Biblia y en la mía por el nombre Dios. Y la gente no sabe cuál es el Dios verdadero, porque al decir Dios con D mayúscula, y así nos enseñaron a todos, que cuando se escribe con D mayúscula se está refiriendo a Dios, y la gente no sabe que se están refiriendo a Zeus, el dios del Olimpo. Y eso fue una orden de Constantino, quien era adorador de los dioses del Olimpo, ángeles caídos, los lugartenientes de Satanás. Porque la Biblia dice que el verdadero nombre de Dios es el Dios de los hebreos, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, y tiene nombre, conocido como Yo Soy, o el gran Yo Soy, o de acuerdo al tetragramatón. Algún día les explico qué es eso, de donde sacaron el nombre. Sacaron las consonantes que son Y, H, W, H en mayúscula, Yud, Het, Bat, Hei, y después le agregaron las vocales, porque en hebreo no hay vocales, para que la gente lo pudiera pronunciar, y se denomina Yahweh, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y en la traducción, en el Tanaj, que es el Antiguo Testamento, el catolicismo que creó los cánones bíblicos, por si usted no lo sabía, le pusieron Jehová de los ejércitos. Pero se dio la tarea de borrar el nombre de Dios, del verdadero Dios, sobre la faz de la tierra. Y la gente no sabe quién es Dios realmente, sino que existe un ser llamado Dios, pero no saben quién es. Lo borraron en nuestras narices y nosotros venimos pronunciando lo que nos heredó Roma, la gran ramera. Es delicado lo que le estoy hablando. Quitó y suplantó por la palabra Dios, el Dios de los Olimpos, Zeus. Miren lo que hizo también. Cambió el séptimo día de reposo. Acuérdese que desde el Génesis dijo que Dios trabajó 6 días y el séptimo descansó. Y dio la orden que el día de reposo no se hiciera ningún trabajo personal, sino que se fuera dedicado a adorarle y a servirle. Y Cristo lo cumplió. Los apóstoles lo cumplían. Pablo también hablaba y predicaba en los días de reposo. Y resulta que en un concilio, el catolicismo y el Vaticano cambió. En el famoso concilio de la Odisea, en el año 329 aproximadamente, después de Cristo. El séptimo día por el día de reposo, por el día del Dios Sol. Cambiaron el séptimo día por el primer día y usted no lo sabía. El séptimo día es el sábado.
el primer día de la semana es el domingo. Y los domingos, que era el primer día de la semana, es donde se celebraban los cultos al dios Sol. Todas las reuniones litúrgicas de adoración, el día primero, que es el domingo, eran para el dios Sol, tipificado como Zeus, un arcángel caído. Y la iglesia desconoce esto. Quiero que vayamos a Apocalipsis 13:7 y viene algo más tremendo. Usted se va a ir de para atrás ahora sí. Apocalipsis 13, 17, 16 y 17 dice: y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Esto es para los posteriores tiempos y todavía no ha llegado. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, escuche, sino que tuviese la marca o el nombre o el número de su nombre. Y la iglesia desconoce que hay 3 marcas que la gran ramera y la bestia, que es Roma, ha implantado. Son 3 marcas. Dice la primera, la marca, el nombre o el número de su nombre. La marca ya la impuso y la iglesia la desconoce. La marca de la bestia es cambiar el día de reposo que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob estableció, porque ellos quisieron poner. Vaya a la historia, búsquese el concilio de la Odisea y búsquese el concilio de Trento, cómo cambiaron y reconocen que ellos quisieron, por contradecir al pueblo de hebreo o a los mal llamados judíos, cambiaron el 7º día por el primero. Y todas las hijas de la ramera hacen cultos y reuniones el día primero, heredado de Roma, mas no del Dios vivo y real, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Ahí está la marca establecida. Dice el nombre. Y muchos se jactan. Fíjese que no dice iglesia cristiana, no, dice iglesia católica, apostólica y romana. Y la gente no sabe que la bestia es Roma y el catolicismo son las naciones universal. Y que el apostolado que dice es la falsedad, porque no son los mensajes y doctrinas de los apóstoles originales. Y muchos ya tienen la marca y el nombre. Caminan en la marca por adoración el primer día de la semana, no el 7º como ordenó el Dios vivo y real, el Padre de Jesucristo. Y tienen el nombre. Somos católicos, apostólicos y romanos. Y nadie nos hable de nada más. Y viene la tercera, que es el número de su nombre. El famoso Bereshit, el código de barras, que dice 666. 6 códigos, 6 números, 6 dígitos. Computadora. La marca en la mano. Un chip. Y la primera aquí y la última detrás del hueso de la frente. No se sorprenda porque esto está en la palabra de Dios. Algo muy tremendo. Este ser de iniquidad ejerce, el hijo de perdición, ejerce el doble poder y autoridad sobre todos los individuos. Y falta el tercero, que se manifieste públicamente, porque secretamente lo ejerce. Ejerce el poder religioso y está ejerciendo el poder político ya. Interviene en todos los estados del mundo y da las órdenes. Eso es increíble. Y el secreto es el poder económico, aunque ya se está revelando toda la verdad. Tiene una maquinaria política económica en unión. Por eso todos los presidentes de todo el mundo, ustedes los ven que constantemente están yendo allá. ¿Qué van a hacer allá? ¿Qué va a hacer Bergoglio de todos los países del mundo? Porque está entrando a todos los países del mundo, uniendo todas las naciones en torno al político, o un tema político. Ya fue recibido en el Senado de los Estados Unidos y lo reconocieron como rey y le recibieron como estadista. Váyase a Google, váyase a YouTube y verifique que es verdad. Ha sido recibido ya en las Naciones Unidas, como antes no se veía a un emperador romano.
y tiene ya puesto en las Naciones Unidas. Y se dirige a las naciones del mundo. Ha sido recibido en países árabes. Por eso la Biblia por ahí habla del leopardo, con garras de oso y alas de águila. Son 6 naciones de la Liga Árabe, que son hijas y descendientes de Roma. Y ahorita viene algo peor, no se vaya porque viene algo más fuerte todavía. Fue recibido ya en Israel. Y lo más increíble es que uno de los grandes hombres de Israel, supuestamente de los jerarcas de Israel, se le inclinó y le besó la mano. Eso indica autoridad. Y Bergoglio fue quien prácticamente se inclinó, le besó el anillo y le besó la mano, lo cual indica que ese hombre o ese ser es un jerarca superior a Bergoglio. Y pasa por el mundo entero con el disfraz de las famosas cruzadas. Pasó algo tremendo. Apocalipsis 17:5 dice: y en su frente un nombre escrito en un misterio, Babilonia la Grande, que es la puerta de los dioses y los demonios a la tierra. Ese es lo que pasaba en la antigüedad en Génesis 6 hacia atrás, cuando los demonios bajaban, los ángeles caídos. Pero mire lo que dice: la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Sabe qué hizo este hombre? Llamó a sus hijas, siendo la gran ramera, llamó a sus hijas. Se cumplió Apocalipsis 17:5. Iglesias cristianas que se reunieron con él para firmar acuerdos, cantantes cristianos y gente de la farándula cristiana, emisoras de radio cristianas. Los grandes y poderosos del cristianismo se reunieron con él. Esas son las hijas de la ramera. Porque así como está reuniendo a nivel político, el poder religioso lo está reuniendo. Porque la economía, la política y la religión es lo que va a manejar este hombre de iniquidad, el hijo de la perdición. Por eso le repito, cuando usted lea 2 Tesalonicenses capítulo 2, se va a sorprender después de esta explicación. ¿Cómo cambiaron ese versículo 4? Y la gente está pensando que es que va a venir un anticristo. ¿Cómo engañaron a la gente? Y la Biblia lo que está mostrando es que viene el hijo de perdición. Léase el verso 3, es el hijo de perdición, un hombre, dice hombre, hijo de perdición, un ser humano, que viene de la simiente de la serpiente. Ahorita vienen cosas peores, más fuertes que les voy a leer. Se ha convertido en el líder que el mundo quiere y reclama para la unidad. Y este es el único papa que el mundo lo quiere de una manera tremenda. Y vuelvo y lo repito, no solamente es papa, es rey del Vaticano. Es un estado desde 1829. ¿Cómo se han cumplido las profecías? Yo le recomiendo que si usted hasta ahora está entrando, mire toda la enseñanza, porque esto es fuerte lo que se está hablando hoy. Son las señales antes del rapto. Ahora sí viene algo tremendo, voy a hablar de él. Se llama Jorge Mario Bergoglio y su origen nadie lo sabe, aunque nació en Buenos Aires, Argentina, el 17 de diciembre de 1936, tiene 85 años. Su origen es italiano. ¿Y sabe de dónde viene el apellido Bergoglio? Es judío. Y las teologías humanas en eso sí no se han equivocado cuando dicen que el ser de iniquidad tiene que ser judío para poder engañar a los judíos. Y la iglesia no sabía que este hombre es de ascendencia judía. Escúcheme lo que le voy a decir. Es el papa número 266 desde el año 320, cuando se creó la Iglesia Católica Apostólica Romana. Es jefe de Estado del Vaticano, rey de la tierra, y la gente no sabía que las naciones enteras firmaron en ese año un tratado, cuando en el año 1929, cuando Benito Mussolini firmó el Tratado de Letrán y lo reconocieron como Estado y nación soberano, manejado por rey.
Él no es un papa, él no es el representante de Cristo en la tierra, es el rey de la tierra. Y todas las naciones firmaron ese tratado, donde le reconocen como el rey. Y tiene corona, pero así no se muestra porque se muestra como ángel de luz, para engañar a todo el mundo. Escuche, y es el octavo soberano del Vaticano, de lo que habla Apocalipsis 17, versos 8, 9 y 10. ¿Se cumple la profecía o no se cumple la palabra? Se cumple. Y esas son las señales ocultas antes del rapto. Bergoglio es de origen judío. Y cuando usted mira sus actos públicos, para sorpresa de muchos, él practica el judaísmo. ¿Sabe cómo los denominan? A los judíos que en la antigüedad, por la persecución que llegaron a muchas naciones, se convirtieron al catolicismo para evitar ser perseguidos y asesinados. Los llamaron marranos, porque públicamente practican el catolicismo, pero en lo privado practican el judaísmo. Y él es judío, él no es argentino, porque todo judío, por ley y naturaleza, nazcan donde nazcan, siguen siendo judíos. Por si usted no lo sabía. Fue la primera familia que llegó a Italia en los tiempos de la deportación. Y fueron expulsados de España. Sus padres emigraron a Argentina y se convirtieron al cristianismo católico porque sus negocios no iban muy bien, porque todo el mundo los rechazaba por ser judíos. Y este Bergoglio fue apoyado por la AMIA. ¿Sabe qué es la AMIA? Es la Asociación Mutual de Unidad Israelita Argentina. Bergoglio practica el judaísmo aún públicamente, y lo hace públicamente en sus ceremonias. Mezcla el catolicismo con el judaísmo. Por eso fue aceptado en Israel, y por eso le permitieron la entrada a Israel. La Navidad no la celebra como los cristianos católicos o como el mundo entero la celebra. La celebra al estilo del judaísmo. Él dice, y lo ha dicho públicamente, y búsquelo en YouTube y en Google, que dentro de cada cristiano hay un judío. Algo tremendo, y quiero que usted vaya y lo busque en YouTube. El rabino Skorka, rabino judío Skorka, se escribe Skorka, amigo personal e íntimo de Bergoglio, un rabino, anunció públicamente, y está grabado, la llegada del famoso, o lo que la iglesia cristiana denominó equivocadamente, anticristo. Porque no hablan de anticristo. Ni los católicos ni los judíos hablan de anticristo. Hablan del Mesías o el séptimo profeta que viene sobre la tierra. Porque ellos no reconocieron a Jesucristo como el Hijo de Dios, sino como el sexto profeta más reconocido del mundo. Públicamente anuncia la llegada del rey que ha de venir, y es aplaudido y venerado por Bergoglio. Búsquelo en YouTube. Rabino Skorka. Bergoglio dijo que los judíos no necesitan a Jesucristo para salvarse, porque la salvación es de ellos, y que para eso estaba la iglesia católica, apostólica, romana. Hace 3 años dijo públicamente, y está en YouTube, que la Biblia que todos nos manejamos es obsoleta y que hay que cambiarla por un nuevo libro, que eso no le sirve a la humanidad. Hijo de perdición. Y ya la habían cambiado, ¿no? Ya la habían manipulado desde que crearon los cánones bíblicos. Sobre todo la más manipulada es la Reina Valera, porque antes de la Reina Valera existió la Biblia de la Vulgata, la Biblia del Oso. Hay una Biblia de Jerusalén que es más torcida todavía. Está la Biblia Kadosh, que es buenísima, se la recomiendo, donde están todos los nombres en hebreo. Está la Biblia de las 42 líneas. Y hay otras que son difíciles de conseguir, pero entre más antiguas, más cerca a la realidad.
Algunos judíos, no voy a decir todos, pero algunos rabinos judíos, y en su mayoría de los rabinos judíos, lo están reconociendo públicamente como el profeta séptimo que ha de venir a la tierra. Ojo con esto. Podría ser que de quien habló Juan en Apocalipsis 19:20 sea este. Vuelvo a leerlo, Apocalipsis 19:20. Porque es que las teologías de las hijas de la ramera han hablado o han enseñado de la bestia, el falso profeta, y metieron al famoso anticristo. Y vuelvo y lo repito, anticristo no existe. Porque no va a haber ningún ser que va a bajar de los cielos en una nave espacial con angelitos y se va a mostrar como Dios. Y la gente lo va a adorar. Porque si se mostrara como anticristo, en contra de Cristo, nadie le seguiría la corriente. Porque todo el mundo sabe que la falsa teología del anticristo no es real. La Biblia habla en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3, que es hombre, hijo de perdición. Y miren lo que dice la Biblia. Apocalipsis 19:20. Y la bestia fue apresada. La bestia es todo el imperio romano. Y dentro del imperio romano está la gran ramera y sus hijas. Lamentablemente dice la bestia, fue apresada, y con ella el falso profeta. No habla de anticristo. Habla del ser de iniquidad. Este hombre es ser de iniquidad, que cambiaría todo lo que Dios estableció para engañar a la humanidad. Y el Vaticano ha cambiado todo, hasta el nombre de Dios. Mire el Nuevo Testamento. ¿Dónde está el nombre de Dios en el Nuevo Testamento? Por ningún lado aparece la palabra Dios. Y la iglesia y ustedes no sabían que eso es hablar de Zeus, el dios del domingo, el dios sol. Cambió el día de descanso, el día de reposo, que es el séptimo día, por el primero. Y las hijas de la ramera guardan el día del dios sol. Ya está la marca establecida. Y la marca fue cambiar el día de reposo por el primer día de la semana. Esa es la marca. Y la gente no sabe que ya están marcados todos los que guardan ese día. Y el nombre, dice el nombre. La Iglesia Católica Apostólica Romana. Ni siquiera dice que es cristiana. Y falta la tercera y última, que es el número del nombre. 666, que es el chip que va acá en la mano, o la última marcación en la frente, que es un chip, un código de identificación. Identificación y control, ¿oyó? Porque van a esclavizar a los humanos que se hagan marcar. Y el que no quiera obedecer después de la marca, le infligen dolor, mandándole ondas de radio. Y el dolor lo somete a esclavitud. Dice la escritura, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca. Señales. Y usted mire, verá que todas las señales que habla el libro de Mateo 7:21 al 23, señales, milagros y prodigios, ¿quiénes lo realizan? Las hijas de la ramera, de la gran ramera. Y ahora, dentro de la ramera, también hay hombres en el sacerdocio que hacen señales, milagros y prodigios. Todo se volvió un movimiento carismático. La Biblia no miente. Dice, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Y falta la última, que salga la imagen, a cual dice que le darán aliento de vida y hablará y la adorarán. Dice, ojo con esto, dice estos dos, no dice tres. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Entonces, ¿de dónde salió el famoso anticristo? Pregunto yo, pregunta la escritura. Por una mala traducción en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Por no leer Apocalipsis y leer Daniel, porque Daniel habla de un solo, de dos nomás, no habla de tres. Habla de la bestia y el falso profeta. El falso profeta es el ser de iniquidad. 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3. Dice, hombre, hijo de la perdición, hijo de la serpiente.
y tenía que ser judío. Por eso Cristo le dijo a los fariseos, vuelvo y lo repito, generación de víboras, descendientes de la víbora, de la serpiente antigua de Satanás. Porque Satanás mezcló el linaje de él con la parte del linaje de Dios, por eso él tenía que ser judío. Daniel 7:24, y vamos a terminar. Libro de Daniel, se me está perdiendo, Daniel capítulo 7, verso 24. Mira lo que dice. Y los 10 cuernos significan que aquel reino se levantarán 10 reyes. Y ya están 10 reyes sobre la tierra. Vaya a Google y verá que hay 10 reyes y son católicos. Son los que apoyan el Estado del Vaticano. Y de aquel reino se levantarán 10 reyes, o sea, de Roma. Y mire el mapa de lo que era el Imperio Romano. Era toda Europa. Y Europa se está uniendo en un solo gobierno, en una sola moneda, en una sola religión, para darle el poder al falso profeta. Y todo el mundo lo quiere a él como el líder mundial que todo el mundo está esperando, que está resolviendo todos los enigmas del mundo. Hasta se metió allá en Jerusalén para hablar sobre el tema de la paz en Jerusalén con los palestinos y los árabes. Y usted no lo sabe. Dice, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras en contra del, no en contra, dice contra el Altísimo. O sea, cambiaría la verdad de Dios por sus verdades. Y lo hicieron. Ya quiere cambiar hasta la Biblia. Y a los santos altísimos quebrantará. Han venido persiguiendo a la verdadera, llamémoslo iglesia de Dios, porque así se conoce. A los santos de Dios los han perseguido desde la época apostólica. El Imperio Romano los ha asesinado. Asesinaron a Cristo. A Cristo no lo asesinaron los judíos. Fueron los romanos. Y usaron y engañaron a los judíos para que pidieran a Barrabás y no a Cristo. Fueron los romanos, no fueron los judíos. Cambiaron el séptimo día por el primero, cambiaron las normas, cambiaron las leyes, y hay muchas doctrinas que se predican en las hijas de la ramera o en las iglesias cristianas que realmente Dios no aprueba. Cambiaron el nombre de Dios, lo quitaron de la faz de la tierra, que es Yahweh, o yo soy, o el gran yo soy, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, y le pusieron el nombre de Zeus, que es Dios con D mayúscula, y la iglesia no lo sabe y lo desconoce, y pastores no lo desconocen porque no estudian, no se preparan. Y vuelvo, repito, el Señor dijo por medio de su ángel, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, y por cuanto desecharon el conocimiento, yo los echo del sacerdocio. Para el infierno se van a ir todos. Cambiaron los tiempos. Tenemos el calendario gregoriano, que fue impuesto por la Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿Y sabe dónde lo sacaron? Ese era el calendario o el sistema de medición del tiempo, meses, días y años, horas, minutos y segundos, que utilizaban los egipcios, que estableció Ra, Amón-Ra, la deidad de los egipcios, un ángel cálido. Cambió la ley. Enseñaron por medio de sus hijas a que nadie entrara a la ley de Dios, para que conociera lo que Dios, el Padre Celestial, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el que elaboró Moisés, lo conozca los hijos de él. Y la iglesia desconoce los mandamientos de Dios, los estatutos y las ordenanzas. Pero sí conocen todas las teologías humanas que se levantaron, heredadas de Roma, del Vaticano, de la Gran Ramera. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Por eso el título de esta noche, Señales del Arrebatamiento. ¿Sabe qué falta simplemente? Dice allá en 2 Tesalonicenses que este hijo de perdición, que es un hombre, no anticristo, sino que viene antes de Cristo, se manifiesta antes de Cristo. Esa es la traducción correcta. Se siente en el lugar santísimo y diga ya que es Dios, porque ya lo dice. La gente no ha captado que él dice que es el representante de Cristo. ¿Sabe qué es representar? ¿Sabe qué es representar? Es lo mismo que le pasó al Cordero de Dios cuando él dijo que él era hijo de Dios. Se hizo semejante al Altísimo.
Y cuando dice representante, se está haciendo semejante a Cristo, a Dios mismo, porque el anciano de días le dio poder, autoridad, Rey de reyes y Señor de señores, sobre todo reino, tribu, lengua y nación. Apocalipsis 7, 13 y 14. Y él se está haciendo igual a Cristo. Y la gente no ha captado. Y allá dice, lo único que falta es que ya aparezca el tercer templo construido y que entre el templo y ofrezca el sacrificio, que será un cerdo. Igual que Antíoco Epifanes, antes de Cristo, lo celebró cuando existía el segundo templo. Y alcanzó a engañar a los judíos mostrándose como el Mesías. Y este ser de iniquidad, bendito sea el Espíritu de Dios que ilumina a través de su palabra, va a hacer lo mismo. Solté la palabra en el nombre que sobre todo nombre, el nombre del Cordero de Dios, Yahshua HaMashiach, como su nombre real, conocido como Jesucristo. Que el Espíritu Santo le abra a usted los ojos del entendimiento, le quite el embotamiento mental que dice 2 Corintios 4:4, que Satanás, el príncipe de este mundo, le mete a la gente para que no quieran acercarse a la verdad y no comprendan la verdad. Y se prepare con aceite del cielo, que es el Espíritu Santo y su verdadera palabra, como una virgen sensata. Porque apenas lo veamos que entró al templo y se sentó en el templo y se hizo ya reconocer como Dios, porque lo va a hacer. De pronto usted hoy diga no crea esto, pero Bergoglio es el que se va a sentar en el templo. Y dicen por debajo de cuerda que el templo lo están construyendo ya a escondidas, en la explanada, no en el muro de los lamentos. Porque geográficamente ya vi los mapas. Resulta que ese muro le pertenecía a una guarnición militar romana. Y en la explanada. Y ya vi fotografías donde hay maquinarias gigantes ya moviendo bloques y moviendo cosas. Desde hace un año, desde el año pasado que empezó la famosa pandemia, y escondieron a todo el mundo en sus casas. Y se cree que están construyendo el tercer templo ya a escondidas. Nos van a sorprender con que ya está listo. Y cuando veamos al hijo de iniquidad, a este ser de iniquidad, hijo de perdición, hombre, que se hace pasar por Dios, con todo el poder político, económico y religioso en su mano, sentarse como Dios y ofrecer el sacrificio. Dice la escritura en Mateo, y Cristo lo dijo, huyan, tendrá la iglesia verdadera, los santos verdaderos que llevan la verdad de Dios, huir a los montes, porque seremos perseguidos como si fuéramos criminales. Y allí Dios nos sustentará y vendrá por nosotros y nos llevará al reino celestial. Y a los 3 años y medio pasa algo tremendo en la tierra y en los cielos. Dice que los 10 reyes que apoyaron a esta mujer la destruirán y la volverán en pedazos. No quedará ni ceniza de ella. Y en ese momento se celebran las bodas del Cordero en los cielos. Léalo. Es algo muy lindo saber esto. Está allá en Apocalipsis, capítulo 19, del verso 1 al verso 10. Lo voy a leer y termino. Simplemente lo voy a leer. Después de esto, de la caída de la gran ramera, la caída de Babilonia, después de esto oí una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación, honra y gloria y poder del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, porque ha juzgado la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la muerte de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, aleluya. Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos, y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Yahweh. Acuérdense que cambiaron. Para borrar el nombre de él, le pusieron Dios. A Yahweh, o como usted lo conoce como Jehová, que estaba sentado en el trono, y decían, amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud con el estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios es todopoderoso y reina.
Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino limpio y fino y resplandeciente. Escuche cuáles son las ropas, porque el lino fino son las acciones justas de los santos, no es tela, acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas del Eterno. Yo me postré a sus pies para adorarle y me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús, Yahshua HaMashiach. Adora a Dios o al Eterno, porque el testimonio de Cristo es el espíritu de la profecía, su palabra. Padre, te doy gracias por este momento tan especial en que pudimos soltar esta gran verdad que la iglesia desconoce. Permite que que este mensaje sea conocido por muchos, para que abran los ojos a la verdad y comprendan a la escritura de la palabra, cómo los han engañado y cómo los han mentido, y ya está el ser de perdición sobre la tierra, ya está el ser de iniquidad, Padre. Las señales cumplidas, las evidencias mostradas, tu palabra cumplida, Señor. Permite que nuestro nombre esté en el libro de la vida y que muchos puedan huir de la bestia, de la ramera y sus hijas, y no participen más de sus pecados y de sus abominaciones, Señor, para que entren a la vida eterna. Permite que tu Espíritu Santo los guíe siempre a la verdad, que es Cristo, al camino que es Cristo, y a la vida eterna que es Cristo, porque nadie va a ir al Padre Celestial, al gran yo soy, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, al Dios verdadero, a nuestro Dios, sino a través de Él. Bendice su entrada, bendice su salida, bendice sus familias, bendice sus finanzas, Padre, pero sobre todo, ábreles el entendimiento para que puedan llegar a toda verdad, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Mis amados hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde.